Al fin veremos, Julia, buenas tardes, la mejor versión del América el día de mañana. Qué gusto para empezar a estar de regreso. Gracias por invitarme, Beto, hombre, a por tu favor. programa ahí con Brian Desiree. Y con César, bueno, una mejor versión de lo que hemos visto del América creo que tampoco es muy complicado, ¿no? Sí. Donde está la vara en este momento para el América, que apenas consiguió su primera victoria, que también ganó en CONCACAF Champions Cup ante el conjunto hondureño, ante el Olimpia. Me parece buena la incorporación de Veiga, si se puede mantener sano, por supuesto, pero justamente en ese partido ante Olimpia yo veía esa cara que te puede mostrar el América, ¿no? Porque tiene variantes, tiene profundidad, pero cuando ves al América con Brian, con Cendejas, que también la buena noticia es que está de regreso, con Henry también sano, lo que te puede aportar Veiga, creo que sí vamos a ver a partir de ahora una América que levante en el resto del torneo, porque lo que vimos las primeras 3 jornadas fue complicado para el equipo ayer. Jugó un buen partido frente al Necaxa y Brian Rodríguez tuvo una muy buena actuación. Gol y asistencia. Correcto, Henry Martín reapareció en ese partido, por poco mete un gol de chilena en ese juego frente al equipo de Necaxa, también gana, como dice Julia, allá en la cancha de Tegucigalpa, y Monterrey puede ser un buen parámetro, Desi, porque aparte Yuca llega al equipo de Monterrey, que es un goleador ya contrastado en el fútbol mexicano. Sí, la comparativa, buenas tardes, es que Monterrey, la última referencia, el equipo de Xelajú, que fue espantoso el partido, básicamente, sacan el empate, un golazo de Tecatito, y esa referencia con respecto al América es el empate del Olimpia, y no es que sea la mejor versión del América, es más bien otra versión, y lo quiero ver así, como que estas versiones se van a empalmar en una jornada de la Liga Mexicana, y quiero ver qué tanto pueden maniatar, mover la variante, la baraja táctica para decir, ahora sí estamos encaminados a una mejor versión. Entonces básicamente quiero esperar esa jornada que es el sábado, la última, en el horario, y ver si el América es capaz de decir, ahora sí somos diferentes. Y Rayados, el mismo camino, como altibajos, ¿no? Con como además un poquito sabor a revancha también. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y ojo con la baja de Fidalgo, ¿no? Porque sí, a claro, Maximalias, eso es fundamental. Las formas tal vez no fueron las mejores, hay mucha controversia, la afición dice nadie te va a extrañar, pero una figura como Álvaro Fidalgo y su ausencia sí va a pesar. Por supuesto, con esa gran dinámica que tiene, lo participativo César, vamos a ver si sigue jugando con 2 volantes centrales de contención, 2 recuperadores como son Dourado y Jonathan Dos Santos. Hay que ver a Veiga, porque este jugador brasileño puede aportar ese toque de creatividad en el conjunto del América. Saludos, Beto, saludos para todos aquí en la mesa. A mí me parece que con Veiga, América va a regresar a algo muy cercano a lo que fue el tricampeonato, porque va a jugar esa posición que te jugaba Diego Valdés, que era detrás del punta, con tus 2 extremos bien abiertos, que va a ser Brian, que va a ser Cendejas, el centro delantero, ya tú puedes definir entre Henry, entre Dávila, entre la Pantera Zúñiga, pero vamos a ver si una mejor versión de América, porque vamos a ver algo más cercano a lo que se jugaba en el tricampeonato. Yo la verdad, yo creo que el americanismo tiene que aplaudir, echar cohetes, porras, estar muy feliz de que se largó San Maximán, porque de verdad era un tipo que le tapaba la titularidad a Brian Rodríguez, y Brian Rodríguez es el mejor hombre a la ofensiva del América, y muchas veces Jardine, no sé si por la presión de que era el fichaje estelar o por lo que representaba San Maximán, dejaba a Brian en la banca por darle preferencia al francés. Hoy ya no está este estorbo, ya no está este tapón, entonces hoy tiene vía libre para que sus mejores hombres en ofensiva sean los que estén dentro del terreno de juego. Quizás la única duda que sí me provoca Rafael Veiga es verlo fuera de un contexto del fútbol brasileño, donde ha estado prácticamente toda su vida, estuvo toda la vida en el Palmeiras, va a llegar a un fútbol diferente, con una dinámica diferente, una idiosincrasia diferente, la que tiene el fútbol mexicano. Me parece que condiciones tiene para triunfar, pero bueno, me gustaría verlo en un contexto diferente al que está acostumbrado. Sí, interesante porque escuchaba una entrevista de Paiva donde hablaba justamente de la adaptación cuando él quería traer a Paulinho a Toluca, pero bueno, eso es otro tema. Aquí hablamos, ¿no?, de que era más necesario para el América traer y reforzar con un centro delantero ante un Henry Martín con el que no has podido contar en el último año, y lo hablábamos, ¿no? Es un 10 y en la planeación nunca entró alguien para suplir ese lugar y ese rol que tenía Diego Valdés, que puede venir a ser el brasileño. Además tiene un muy buen pie, un muy buen golpeo de larga distancia, una zurda tremenda, lo de Veiga, sí, una zurda muy buena. Y coincido también, creo que puede venir a aportar, a pesar de la ausencia de Fidalgo, que fue una figura importantísima en ese tricampeonato, y va a pesar, por supuesto, de la ausencia de Fidalgo, lo más similar a ese América que pudimos ver en los últimos años que dominó. Ojo, no es lo mismo decir que Veiga viene a sustituir a Diego Valdés. Es decir, uno ya pesó, ya se consolidó desde Santos, después en América, y luego lo que tiene que hacer Veiga llegando a la adaptación del fútbol mexicano, porque fue muy bien con el fútbol brasileño. Eso es un todavía punto. estado ahí. Y con lo que decías con el 4-2-3-1, que regresar a ese sistema. Que es el que con mejor esos le ha dos servido a escudos, Jardine. que ahora es Jonathan y Dourado, es el mejor porque no recae el peso en el delantero. Claro, en ese momento en el tricampeonato era Martín, pero al final aquí con estos 4 delanteros
3 abajo y 1 en punta, básicamente es un esquema de asociación Así que es. necesita en la ofensiva América y no tiene, porque atrás puede tener ese respaldo con la línea de 4 y 2 escudos, pero adelante no es lo mismo un equipo que te sabe defender muy bien y que pasa la mitad de la cancha y que al final se diluyen las oportunidades. Por eso el América tiene que buscar otra versión. No digo que sea la mejor, pero encontrar con Veiga, no sustituto de Diego Valdés, el hecho de que sea un aparato ofensivo que produzca. Porque ese fue el efectivo que pasó en Pero las va a jornadas. jugar la posición al final de cuentas. Sí, a eso por me refiero. supuesto. Las Sí, condiciones son similares de alguna manera. Tiene condiciones similares. Hablo de rol, ¿no? No, de del acuerdo, perfil. pero la presión Ajá. en América es que llega un jugador importante, pero no es lo que hizo Diego Valdés. No estoy diciendo que va a ser lo que hizo Diego Valdés. No sabemos qué va a hacer Vega Claro. por el América. A lo que hablas de planeación deportiva, no tenías a alguien. No trajiste a alguien cuando se fue Valdés, no trajiste Exacto. a alguien de ese perfil. Creo que va por un tema de mal perfil. diseño de plantilla. Claro, de un diseño en de algún plantilla momento. en el que lo que haga Vega tal vez termina siendo, ojalá no, un pensamos que era- fracaso, que pensamos o que era exitoso. Maximán. Y tal vez Y no al final no iguala. funcionó. Claro, no iguala lo que hizo Valdés. Claro que lo que decían es que Maximán quería jugar tal vez en esa posición, pero pues Jarrín lo tiraba para Claro. suplir a Brian por el otro costado. Pero es un América, y te lo digo, ante Olimpia lo vimos, ¿no? Que dices, bueno, empezó con Pantera de un lado, con Alexis Gutiérrez del otro y con Dávila en punta, y cuando cambia a Brian Cendejas y Henry Martín y le sumas a esa figura a Rafael Veiga, es un equipo completamente. Sí, yo veo un once de América que tiene de lujo con esta parte ofensiva. Lo que no tiene es fondo de armario, ¿no? Cuando está alguien atrás, cuando alguien sale, cuando alguien se lesiona, cuando alguien falla, no tienes a alguien de ese mismo peso, como por ejemplo en el tricampeonato. Si no estaba Julián Quiñones en su día, no importa, está Brian, y si no estaba el Cabecita Rodríguez, hoy no tienes esa parte, pero al menos América sí tiene, me parece hoy un once ideal con el cual trabajar, y yo destaco mucho ese tema de una doble contención de Dourado y Jonathan. Son un par de barredoras ahí que van a liberar a Rafael Veiga para que prácticamente sea libre en el tema de crear juego ofensivo. Claro, y ciertamente será muy difícil sustituir, reemplazar a un jugador tan buen profesional como fue Fidalgo en el fútbol mexicano, una imagen impecable, dejó huella durante 5 años con el conjunto del América. Fidalgo, que ya jugó ayer con el Betis, que perdió 5-0 ante el Atlético de Madrid, que por cierto se le vio incómodo en el terreno de juego, un poco más adelantado a Fidalgo, a diferencia de cómo jugaba en el conjunto del América. Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte. Muchas gracias, Heriberto. Un fuerte abrazo a todos en Enfocados. América ha ido recuperando a sus piezas para esta parte decisiva del torneo, donde tendrá que recuperar los puntos que perdió en las primeras 3 jornadas, en donde no pudo hacer goles, ni siquiera ganar un partido con 2 empates y una derrota. Ya la victoria ante Necaxa y también a media semana en la CONCACAF Champions Cup frente a Olimpia han apaciguado un tanto las aguas. Desde luego también el regreso de Israel Reyes ya está por completo recuperado de esta lesión en el oblicuo. Teóricamente mañana tendría que jugar frente a Rayados, y el hecho de que también Rafael Veiga ha mostrado buenas cosas en los entrenamientos y el refuerzo brasileño está listo para debutar mañana contra Monterrey, aunque tampoco parece que lo pueda hacer de arranque. La directiva sigue buscando un extremo izquierdo, un lateral izquierdo, para que sean los cambios tanto de Brian Rodríguez como de Cristian Borja. Hasta el momento nada avanzado y sigue en suspenso el pase de Rodrigo el Búfalo Aguirre a Tigres, e incluso el uruguayo entrenó hoy. Vaya novela, Beto, parecía todo arreglado. Hay que esperar todavía con ese tema porque puede quedarse en el nido. Fuerte abrazo, regreso con ustedes Enfocados. Gracias, León. Sí, claro, porque estos enroques hacen que exista la posibilidad de que Aguirre se termine quedando en el conjunto del América para este torneo, para lo que resta de este torneo. Un saludo a Luis Miguel Salvador, que nos está viendo esta tarde aquí en Enfocados, y vamos a escuchar a Emilio Azcárraga, que habló sobre el Estadio Azteca, que se va a reabrir pronto a fines de marzo con el partido entre la selección mexicana y el equipo de Portugal. Muy contentos del avance que hemos tenido. Ha sido un trabajo de muchísima gente, creo que alrededor de 1.300 personas laborando ya en estas fechas. La verdad, muchos proveedores que están trabajando con mucho cariño por lo que significa el estadio, porque como lo he dicho, el estadio pues es de toda la gente, a nosotros y a mi familia nos toca administrarlo, y esta primera etapa que termina ahora, digamos, el 28 de marzo con la reapertura es importante, y luego pues seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo, y luego después, ¿no? Porque hay muchas cosas que por la, ahora sí, la complejidad de la obra no se pueden hacer, como por ejemplo el estacionamiento de afuera, el grande, por todo, ahorita ya no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones, y eso lo tenemos que hacer posterior del Mundial. Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después.
Es Emilio el día de hoy en las inmediaciones, en el contorno del Estadio Azteca, con un asunto que es interesante, César, porque la logística para trasladar a tanta gente al Estadio Azteca será diferente a la de otros mundiales. Me acuerdo del 86, por ejemplo, que la gente llegaba en su coche al Estadio Azteca, después se paralizaba por 3 o 4 horas el periférico y la lateral del periférico también, pero en este caso es diferente porque llegarán en una transportación los aficionados al Estadio Azteca para este campeonato mundial. Sí, de hecho está planeado que los alrededores a varios kilómetros va a estar cerrado y van a salir shuttles que van a llevar a los aficionados al estadio desde ciertos puntos. Había escuchado desde el Auditorio Nacional, algunos desde periférico, otros desde puntos más lejanos, pero el caso es que ahora van a converger todos en una transportación que va a tener que poner la FIFA junto con la Ciudad de México, que es el host city en ese momento. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ya se ha hecho, cuando ha venido la NFL ha sido así, no habilitan el estacionamiento y tienes que llegar en este tipo de transportes. Entonces no es algo nuevo, es algo que ya han hecho en el Estadio Azteca. Esperemos que salga bien todo este asunto. A mí lo que me llama la atención es lo que decía el señor Azcárraga, que es muy probable que se abra para el duelo contra Portugal, porque ya está firmado, porque ya está todo pagado y porque se va a jugar ese partido y que después se tenga que cerrar de nueva cuenta. Porque lo que él dice es que no se va a terminar al 100%. Exactamente, hasta después del Mundial, ¿no? Y América ya quiere jugar ahí después de entonces lo que entendí, ese partido. los camioncitos, la FIFA y el gobierno de México va a poner para que la gente Así es. Llegue a un punto y de ahí van todos al Estadio Azteca. Sí. Perfecto, Correcto. para evitar el tráfico. Y lo otro es que, pues evidentemente, la construcción siempre tienes una ruta para construir y los tiempos se pueden dar o no se pueden dar. En este caso, normalmente no se dan. Entonces, seguramente es cerrar el estadio. Para y el estadio lo tienes que entregar al 100% ya sin ningún detalle el 11 de mayo, justamente un mes antes del duelo de la inauguración. Correcto.